si se diagnosticaba antes a un niño como autista, es porque entonces, más o menos, coincidíamos en una parte con los psiquiatras, hubo una falla, ellos pensaban que era biológica, nosotros psíquica, pero hubo una falla en el proceso inicial, cuando el niño tiene que ser pescado por la cultura, que de alguna manera, una cultura que hace que cuando se nos pone nombre, se nos quiere o no se nos quiere, se nos denomina de cierta forma, se nos recibe, hay algo falla para nosotros psíquico, para ellos biológico, que hace o que dificulta esta incorporación primera al lenguaje. Después vendrá un tiempo que el niño tiene que hacer propio ese lenguaje y empezar a usarlo de una manera significativa. Pues ahí pasa algo, que el niño quedaba prácticamente dentro y al mismo tiempo fuera de la inscripción cultural. Es un verdadero autista, es un niño que puede funcionar con otros, pero que no está incluido en el lenguaje, que funciona verdaderamente al margen, que vaya, no pela, no entiende, no tiene un registro de su propio cuerpo, no están claras para él ni siquiera las necesidades elementales. A veces el mismo rollo de comer, el contacto corporal, todo viene fallado. Entonces, obviamente es una polémica importante si esa cuestión del autismo se produce o se produjo de una manera biológica o se produjo de una manera psíquica, porque eso nos va a dar, obviamente, pues una diferencia de tratamiento y ciertas expectativas sobre si esa forma, digamos, de funcionamiento es recuperable, es curable o no lo es. Eso por el lado del autismo. Cuando se empieza a utilizar el término Asperger, también describe una problemática que es interesante. Vaya, supongamos que Libra, el primer momento donde se queda un poco detenido el autista, tiene acceso al lenguaje, pero no es un acceso significativo. Entonces el Asperger es un sujeto capaz de hablar y repetir, pero sin estar incorporado al lenguaje. Entonces para nosotros es interesante si el Asperger y el autista eran o no parte de la psicosis, parte de las psicosis infantiles, discutíamos con los médicos si era una cuestión biológica, si era una cuestión psíquica, etcétera, pero hasta ahí más o menos íbamos. Pues sucede que la Asociación Psiquiátrica Americana y el CIE, que es este diagnóstico que utilizan los europeos, señalaba Marta al principio, justo por la cuestión farmacológica, la cuestión, la tecnocratización de su propia disciplina, lo que han hecho es romper hasta con los propios criterios biológicos y se han deslizado más hacia criterios evidentemente conductuales. Entonces, el autismo actual, la forma como está caracterizada y como se ha difundido, por eso inclusive ya no es un cuadro clínico, sino es un espectro. Ya no tiene que ver con una falla en el proceso de estructuración, con una falla en el proceso de inclusión. Ahora tiene que ver con comportamientos que en chiquito o en grandote son comportamientos ligados a la relación social, al aprendizaje, al entorno familiar, pero son conductas. Y son conductas que además, lo más interesante, es que estas neurociencias tan prestigiadas no tienen manera de comprobar que eso existe. Es decir, no sale un déficit, digamos, a nivel bioquímico, no se refleja en una tomografía, no aparece en un electroencefalograma, no va a aparecer, digamos, en ningún registro electromagnético, ni mucho menos. Entonces, pues no les queda otra, aunque habría más salidas si realmente eso existiera, no les queda otra que reducirlo a una cuestión de comportamiento. Pero el comportamiento, como va por grados, ahora ya es un espectro grande, tiene una cosa chiquitita. Denominar como autista a un muchacho con una capacidad intelectual para llegar a la educación media superior o a la educación hasta superior inclusive, un muchacho que puede relacionarse, aunque tenga ciertas formas de exclusión, es como si, ¿qué le diré? Es como si usted dijera que se puede ser astronauta con un trastorno con un pánico a las alturas. Es algo que es extremadamente incompatible, pero como es conducta, o sea, el auto parece que describe más a un sujeto que no socializa igual que los demás, o que tiene broncas de relación, y sabe que esto es peligroso. Las problemáticas viejas ligadas con el diagnóstico o con la comprensión del sujeto humano, para nosotros siguen vigentes. Y son tan vigentes que conforme se permita
y avance un modelo de neurociencias que al final de cuentas está basado en su diagnóstico, ni siquiera en el aspecto bioquímico, sino en un aspecto meramente comportamental, y además se convierta a los profesores de otros sujetos en usuarios de una información superficial para diagnosticar déficit de atención, autismos, Asperger o quién sabe cuánta cosa más. Obviamente todos estos llegan casi de bloque, llegan a los consultorios neurológicos, estos medican y los beneficiarios es esta industria de miles de millones de dólares, que además son los que vuelven a financiar laboratorios, investigaciones, estancias, salarios y gratificaciones sobre la cantidad de medicamentos que se prescriban. Entonces la bronca es que no solamente es una cuestión de carácter, para nosotros es una cuestión de carácter humano, pero para ellos también se toca una cuestión comercial fuerte. Los europeos, los franceses, los psicoanalistas empezaron a reunirse para demostrar que uno de los efectos secundarios del manejo de antidepresivos a largo plazo es que producen suicidios, aumenta la tasa de suicidios. Inmediatamente los laboratorios respondieron con un enorme financiamiento a las investigaciones para que demuestren que eso no es cierto, que no hay ningún antidepresivo que produzca suicidio, pero curiosamente todas fueron investigaciones financiadas.